Y yo voy a pedirle que en casa haga esta repetición. Diga conmigo, o dígale a la persona que tiene a su lado: amada, dígale, o amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga conmigo: yo le creo a Dios y comeré de los frutos de mi boca. En estos tiempos yo me he dado cuenta que a veces uno llama problema a lo que no es problema, y a veces uno llama dificultad a lo que no es una dificultad, y no se da cuenta que es un verdadero problema, ¿verdad? A veces usted está preocupado por lo que no debería preocuparse, porque hay cosas que sí de verdad son preocupación o son un problema. Pero hay cosas que nosotros nos preocupamos por lo que no es un problema, o por lo que no es por lo que no deberíamos preocuparnos. Por ejemplo, los discípulos preocupados le preguntan a Jesús y le dicen: Maestro, te queremos hacer una pregunta. ¿Le restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús, molesto. Hay una versión que traduce esa pregunta de los discípulos de una manera así. Dice: ¿qué les importa a ustedes los tiempos que vienen? O sea, los discípulos preocupados por un asunto coyunturalmente político. Estoy poniendo una comparación entre tantas cosas que nos pueden preocupar a nosotros, que no deberían de preocuparnos. Ejemplo, en otra ocasión Jesús le dice a los discípulos: miren, guárdense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dicen: ¿y ahora dónde vamos a comer y dónde vamos a comprar pan? ¿Sabe cuál era la preocupación de los discípulos en ese momento? La comida. Y Jesús, molesto, les dice: ustedes son medios torpes, o se hacen los torpes. Es que ustedes no se acuerdan cuando yo le di de comer a 5,000 personas con 2 pescados y 5 panes. ¿O no se acuerdan? Y les comienza Jesús a hablar de milagros que él ya había hecho. Le digo esto porque muchos de nosotros vivimos preocupados por problemas que no son un problema. Y hay unos textos que quiero dejarles hoy para cerrar este mes. Hay una pregunta que Jesús dice en este texto. Es como el tema de lo que quiero dejarles, solo como reflexión, porque quiero tomarme unos minutos para orar con ustedes. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo. Así le dijo: ¿quieres ser sano? Esa es la interrogante. ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomando su lecho caminó. Y de ahí está la palabra interrogante: ¿quiere ser sano? Usted quiere recibir un milagro, quiere ser sano. Y de verdad esa es una palabra, o es una pregunta como un poco fuera de orden humanamente. Cuando uno mira esa pregunta de Jesús: ¿querés ser sano? Imagínese usted una persona que tiene 38 años de estar tirado en una cama y que le pregunten: ¿querés levantarte de ahí? Es como necedad preguntarle algo así. Pero siempre siempre Dios va a quererte preguntar si querés.
Siempre Jesús te va a preguntar: ¿querés ser sano? ¿Querés ser salvo? ¿Lo deseas de verdad? ¿O te acostumbraste a eso? ¿O querés restauración o no? ¿Lo querés? ¿Lo deseas? ¿Cuánto lo deseas? Pues Dios siempre va a tener ese interrogante para nosotros. ¿Querés ser sano? ¿Deseas ser sano? ¿Deseas ser salvo? ¿Cuánto lo deseas? Porque de verdad hay gente que no desea, aún en la condición que está, no lo desea. Porque cuando alguien desea, se cambia la manera de hablar, ¿verdad? Se cambia la manera de pensar cuando algo se desea. Y Jesús siempre va a querer preguntar. Es como cuando Jesús le preguntó. Siempre a Jesús le gusta escuchar qué piensa la gente, aun cuando Él sabe. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntó al ciego Bartimeo y le dijo: ¿qué querés que te haga? Jesús ya sabía que él quería mirar, pero Jesús siempre va a preguntarte: ¿deseas que se restaure tu familia o no la querés? O solo decís: ay, yo deseo que mi familia esté en paz. ¿Cuánto lo deseas? ¿Deseas que se establezca una relación verdaderamente armoniosa en tu casa? ¿Querés que se haga el milagro? ¿O solo lo decís: ore por mí porque tengo problemas? Hay gente que dice eso, pero esa es una tontería. Cuando verdaderamente la gente a veces solo dice, pero no lo desea. Porque, a ver, dígale al que está a su lado: porque el que lo desea se levanta en medio de lo difícil y se echa su camilla al hombro. Porque eso fue lo que Jesús le dijo: ¿querés ser sano? Levántate pues. ¿Querés ser sano? Levántate. ¿Qué estás haciendo? Aparte de yo orar por ti, ¿qué estás haciendo? Ore por mí, sí, pero ¿qué estás haciendo vos? Porque hay gente que dice: ore por mí, sí, pero ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Querés ser sano? Levántate. ¿Querés que algo se cambie? Levántate. ¿Sabe qué está diciendo? Acciona. Es como escuché que alguien le dijo una persona que estaba tratando de dejar una adicción, le dijo a un predicador, le dijo: pastor, le dijo, yo quiero que ore por mí, le dijo. Sí, le dije. Que tengo un problema. Sí, ¿cuál es? Es que tengo una adicción, no puedo dejar el cigarrillo, le dijo. Entonces le dijo: ¿querés dejarlo de verdad? Le dijo: sí. Y si querés dejarlo de verdad, ¿para qué comprás? Le dijo. No, pues es que creo que algún día lo voy a dejar. Bueno, si de verdad querés dejarlo, entonces deja de comprar cigarrillos, porque no podés estarme diciendo a mí que ore por ti y yo matándome y orando por vos y vos siempre comprando cigarros. ¿Cómo lo querés dejar? Ore por mí porque tengo problema en mi matrimonio. Vivimos peleando. Pues deja de pelear. Ore por mí porque tengo un problema de salud. ¿Qué estás haciendo por tu salud? ¿Querés ser sano? Es la pregunta de Jesús. Y Él le dice: toma tu lecho o tu cama, levántate. Y una palabra que está aquí en esta escritura, que me da mucho gozo oírla, es esta, muy importante. En el versículo dice: supo que llevaba mucho tiempo. ¿Cómo dice la Biblia? Supo que llevaba mucho tiempo. Yo quiero que usted sepa: Jesús sabe cuánto tiempo usted lleva con ese problema.
Él lo sabe. Y si Él lo sabe, Él puede ayudarle. Si Él sabe cuánto tiempo lleva su salud quebrada, si Él sabe cuánto tiempo lleva su estado espiritual, cualquiera que sea, económico, espiritual, familiar, Él sabe, Señor, tengo tanto tiempo. Y a mí me sorprende, mis amados hermanos, y yo por eso le dije, a veces llamamos problema al que no es problema. Nos quejamos de una enfermedad de una semana o de un mes. ¿Sabe cuánto tenía este hombre de estar postrado en una cama? 38 años. Le quedo chingo yo. Le queda, o sea, no es digno ni de desatarle la correa de los zapatos al que estaba en la camilla, con el problema que usted tenga. Pero ¿sabe qué? A pesar de vivir 38 años postrado en una cama, permanecía ahí sin tener muchas esperanzas humanas, pero esperaba que algún día algún milagro pasaría. Aquí estoy, Señor. Y un día apareció Jesús y dice la Escritura, y Él supo que llevaba mucho tiempo. Él sabe cuánto tiempo tiene de estar clamando por ese milagro. Sigue creyendo, sigue clamando. No dejes de pedir, no dejes de actuar, no dejes de intencionarlo, no dejes de seguir haciendo lo correcto. Siga. Siga. Y hay otro versículo, otro capítulo que quiero leerles. Este es otro milagro. Diga conmigo, otro milagro. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús y le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Levante sus manos conmigo y diga: todo milagro en mi vida primero debe de cumplir el propósito de las obras de Dios en mí. Todo milagro. Usted pide un milagro económico, debe de cumplir la obra de Dios en usted. Usted pide un milagro en la salud, debe de cumplir el propósito de Dios en usted. Usted pide un milagro en la familia, cual sea. Percátese que cada milagro que usted le pide a Dios cumpla con el propósito de Dios en usted. Y en estos días yo entendí un poquito más de esto que les estoy predicando, porque logré entender que muchas veces nosotros le pedimos milagros, pero solo por buscar nuestro beneficio. Nunca estamos pensando en que ese milagro, lo más grande no es lo que Él haga en nosotros. Lo más grande es que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Si logró entender eso, dele aleluya, dele gloria a Dios. Si logró entender que el milagro que usted está esperando, económico, en la salud, en la familia, si ese milagro cumple el propósito de Dios, entonces Dios será glorificado a través de eso. Si no cumple el propósito de Dios, usted puede recibir hasta el milagro, pero ¿sabe qué es lo triste? Solo cumplió su propósito, no el de Dios. Y yo le puedo mostrar muchos milagros que recibieron personas, pero que al final no cumplieron el propósito de Dios. A ver, ¿cómo es eso? Usted debe de ser un colaborador. ¿Qué debe de ser? Un colaborador del propósito de Dios al permitir que los milagros que Dios hace en usted cumplan el propósito de Dios. Le pongo un ejemplo. Hay 10 leprosos que son sanados. ¿Y sabe cuántos permitieron que el propósito de Dios se cumpliera en ellos?
10 sanados. ¿Sabe cuántos permitieron que el propósito de Dios se cumpliera en ellos? 1. 9 solo recibieron el beneficio y se fueron, pero 1 de ellos se cumplió el propósito de Dios. Por lo menos que de ese 1% que recibe milagros, sea usted el que Dios se glorifique a través del milagro que Él obra en usted. Este ciego que aparece aquí de nacimiento, dice Jesús, Él nació ciego para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Qué te pase? ¿Qué te ocurre? ¿Qué piensa la gente? No es tan importante como cuánto Dios sabe que lo que va a pasar en ti va a glorificar el nombre del Señor. Y hay otro pasaje que te quiero dejar como una expectativa de fe. Es este. Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y la palabra que dejo en su corazón aquí es: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es curioso que, ponme la frase por favor muchachos, si la tienen ahí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué aparece esa frase? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es curioso que aparezca esa frase cuando habla de orar por los enfermos. Yo quiero que me regale su atención en estos minutos. Es curioso que la frase Elías era hombre semejante a pasiones a las nuestras y oró para que no lloviera, y no llovió, y otra vez oró y llovió. Es curioso que aparezca esa expresión cuando se trata de orar por los enfermos. ¿Sabe por qué aparece esa frase allí? Porque el momento que usted le falla a Dios, usted dice: ¿qué voy a orar con semejante barrabasada que dije? Y la palabra barrabasada viene de Barrabás, y Barrabás era un nefasto criminal. De ahí viene la palabra que usted escucha de la gente: dijiste una barrabasada. Viene de Barrabás, un criminal. Entonces usted, cuando usted dice una barrabasada y va a orar, y alguien le dice: hermano, quiero que ores por un problema que tengo. Ajá, ¿y cuál es? Que tengo un problema serio en mi matrimonio. Y a ti te da pena decirle, después que él te cuente el de él, te da vergüenza decirle: yo tengo uno peor. ¿Alguien entiende? O alguien te dice: mira, yo quiero que ores por mí. Ajá, ¿y qué? Es que viera que tuve una tentación terrible. ¿Y cuál fue? Fue esta y esta. Y tú dices: si supiera que yo cometí una peor.
y te limitas a orar por la pasión que tuviste humana, por el desorden humano, y te limitas a orar. Entonces yo te voy a decir una cosa. Toca al que está a tu lado y dile, en casa decíselo también. Dígale, nunca te olvides, dígale, que la oración que Dios va a contestar tuya no está condicionada a tu propia justicia, está condicionada a la justicia de Dios y al poder de Él y a la promesa de Él y al sacrificio de Él. Es decir, que la comparación que pone aquí la Escritura para orar por los enfermos, tomando como ejemplo a Elías, que era hombre sujeto a pasiones, lo que te está diciendo es: no permitas que las pasiones que tenés humanas te limiten a creer que Dios no va a escuchar tu oración, porque Dios es Dios y Él sabe que tú no eres Dios. A ver, toca al que está a tu lado en casa también, o decírselo de cerca, decirle, no eres Dios, dígale. Y más te vale que no seas Dios. Mejor que no lo sos. Porque si no siendo Dios, a veces actúas como si fueras Dios. Imagínate si lo fueras. Hay algunos que han visto aquella película bonita que aparece, creo que se llama La Cabaña. ¿Quién la ha visto esa película? Y en donde el tipo lo ponen por lo menos, hacete mi papel de Dios un día por lo menos. Sí, yo quiero que hoy se vaya usted de este servicio y de este mes conectado de que usted no puede dejar de orar, ni porque no ocurra un milagro hoy, ni porque usted le falle al Señor hoy, porque de todas maneras Dios sabe que usted va a fallar y Él es el que tiene promesas de sanar a los enfermos. Usted no murió por los pecados de nadie. Yo no morí por los pecados de nadie. Yo no soy el que le justifico ni el que le santifico. Yo no soy el que sano. Yo solo digo que Jesús sana y Él sana. Yo solo digo que Él perdona y Él perdona. Yo solo digo que Él restaura y Él restaura. No permita que esa parte humana le limite a usted a dejar de creer lo que Dios hace en usted y lo que Dios puede hacer en otras personas. Elías se enojaba. Elías era enojado y se desanimaba y se encuevaba también y se deprimía y le agarraba el estrés. Pero ¿sabe? Cuando clamaba a Dios, Dios abría los cielos. Y dice, Elías era hombre como ustedes, igual humano, pero cuando oró, Dios lo oyó. ¿Sabes qué está diciendo la Escritura? Si Él oyó a Elías, que era un hombre que fallaba, te va a escuchar a ti también. No dejes de clamar por tu familia, no dejes de clamar por tus hijos, no dejes de clamar por tus hermanos, no dejes de clamar por los milagros, aún los que todavía no has visto en este mes, en este año o en este tiempo. Siga creyendo. Es más, le voy a decir una más fuerte: muérase creyendo. Y como dijeron aquellos en el horno de fuego, y si no lo hace, sigo creyendo.